Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios. Con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Buenos días, amados. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo 60, en el versículo 12. Salmo 60, versículo 12. Y ahí vamos a leer una escritura preciosa. Toda la escritura es preciosa, ¿verdad? Y entonces qué bueno es que la aprovechemos en esta hora. Salmo 60, 12, donde leemos de esta manera: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Lo leyó? En Dios haremos proezas. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por habernos llamado. Gracias por habernos alcanzado. Por habernos atraído a tu redil. Muchos están esperando esa oportunidad también de ser llamados para ser hijos de Dios. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. En Dios haremos proezas. ¿Qué idea tiene usted de proezas? Maravillas. ¿Qué otra cosa piensa usted? Proezas, maravillas, grandezas. Otro sinónimo. ¿Ah? ¿Quién dijo? Poderío. Hazañas, ¿verdad? Qué bueno es tener oportunidad de hacer hazañas. Y el salmista dice: en Dios haremos hazañas. De manera que no es con nuestras fuerzas, no es por nuestra competencia, no es porque nosotros seamos buenos, sino que es porque Dios así lo ha querido. Y en el capítulo 14 de Juan capítulo 14, en el versículo 12 dice que fue una promesa hecha a los discípulos, pero que está extendida para nosotros también, los hijos de Dios, los que creemos. Yo creo. ¿Cuántos creen? Fíjese, hasta los niños pueden ser usados por Dios cuando creen. Le dije Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo. ¿Cómo les dije que se traduce esa palabra? De cierto. Les digo la verdad. Les digo la verdad. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice que nosotros podemos hacer mayores obras que las que hizo Jesús. ¿Será eso posible, hermanos? Según la Biblia, usted lo podría comprobar. Según la Biblia, según la palabra de Dios, según las Sagradas Escrituras, usted lo podía comprobar y decirle a las personas que le dicen:
¿por qué ahí dice que ustedes harán mayores obras? Muéstrame una escritura cuando usted está evangelizando y si le dicen así, ¿qué escritura usted citaría? ¿Cuál escritura usted citaría? Si miramos el libro de los Hechos, capítulo 5 en el versículo 15, ahí dice que Pedro, aquel Pedro, Pedro que era un poco miedoso, Pedro que era un poco, dicen, volado de genio, arrebatado, antes que fuera lleno del Espíritu Santo, después de eso, dice que solo la sombra de Pedro sacaban a los enfermos, les daban paños o pañuelos, y dice que los enfermos se sanaban. Imagínense, solo con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Eso sí que es una maravilla. Eso sí que es hacer hazañas por medio del poder de Dios que habitaba en la vida de Pedro. Y por supuesto en los demás también, como cuando iban al templo de la Hermosa y vieron aquel cojo de nacimiento y lo vieron y él pedía limosna, él pedía una ofrenda, él pedía una ayuda. Él estaba necesitado de algo. Y ellos dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y dice que le dijeron en el nombre de Jesucristo, levántate. Y ese hombre, los tobillos se le amacizaron, le tomaron fuerza y aquel hombre se levantó y entró corriendo, saltando con ellos al templo. Eso sí que es una maravilla. Eso sí que es una hazaña. Por supuesto que eso les trajo a ellos que los apresaran. Y entonces, qué complicado estuvo eso de que como consecuencia de eso, la gente se aglomeró y dice que 5,000 se convirtieron. 5,000 se convirtieron. Ya en el capítulo 2 dice que se habían convertido 3,000. 3,000 personas se habían convertido. Eso sí que es una hazaña. Eso sí que es una maravilla. ¿Y qué decir de David? ¿Qué David? El pastor de ovejas. El pastor de ovejas, aquel que dice que cuando miraba un león, miraba un oso, miraba una fiera que venía y tomaba una de las ovejas, él iba y se enfrentaba a esa fiera y le arrebataba, le abría el hocico o la trompa. No se dice boca porque los animales es hocico o se dice trompa. En los seres humanos es que es boca. Pues él le arrebataba su ovejita, de tal manera que él hacía una hazaña. Pero cuando ya lo mandaron, según el libro de Samuel, según la escritura sagrada, dice que lo mandaron que llevara alimentos a sus hermanos, y allá estaban ellos, y cuando lo vieron, lo regañaron, le llamaron la atención, le dijeron, has venido para ver lo fuerte de la pelea. No, si él quesadillas y quesos les llevó, pero lo regañaron. Y entonces él oyó que había alguien que gritaba en contra del pueblo de Israel. Y dijo, ¿y quién es ese incircunciso que desafía a el ejército de Jehová, al pueblo de Dios? Dijeron, bueno, es el hombre Goliat, el que está desafiando. Y entonces él preguntó, ¿y por qué no se han ustedes enfrentado a él?
siendo un ejército poderoso. ¿Y dónde está el rey, el que los dirige? ¿Dónde está Saúl? Todos estaban con miedo. Todos estaban temerosos. Y el temor, mis hermanos, es una cosa que impide que nosotros hagamos, que nosotros sirvamos, aunque sea tan sencillo. Aunque sea tan sencillo, muchos dejan de venir los sábados pensando y diciendo: es que de seguro me van a poner a que yo lea la Biblia, a que yo dirija el servicio, a que yo cante, a que yo ore. ¿Saber a qué me van a poner a hacer? Entonces mejor se abstienen. El miedo, el temor paraliza, mis hermanos. El miedo paraliza. Tal vez la joven está esperando que el joven le diga cosas bonitas y por miedo no se las dice. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo me atreví. Así que no hay que tener miedo, porque en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. ¿Y qué decir de aquel joven? De aquel joven que estaba sacudiendo el trigo y lo estaba haciendo para esconderlo. Porque según el capítulo 5 de Jueces, aún antes de ello, dice que los israelitas cada día iban de mal en peor, cada día iban de mal en peor, iban perdiendo. Los enemigos los derrotaban. Y entonces dijo Dios: hay un joven, hay uno que voy a usar para honra y gloria. ¿De quién? Y como es Dios el que lo está diciendo, para gloria de mi nombre. Y entonces en el capítulo 6 hace un llamado a un joven llamado Gedeón. Y le dije que estaba sacudiendo el trigo. Dice en el capítulo 6 que los israelitas les iba de mal en peor porque pecaban, se reconciliaban y volvían a pecar. Y entonces dice que Dios los entregó en mano de los madianitas por 7 años. Por 7 años los entregó, y la mano de Madián prevaleció, dominó contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. En cuevas era donde ellos vivían. En este tiempo no se está viviendo en cuevas. ¿De qué manera se está viviendo? ¿De qué manera se está viviendo ahora? En barrotes. En barrotes, las tiendas tienen barrotes, las colonias tienen barrotes también, tienen puertas, y hay miedo, hay temor. Estamos viviendo en temor porque los que están presos se fugan y nadie hace nada. Nadie hace nada, pero entonces dijo Dios: ya no es posible que mi pueblo viva de esta manera. Y dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era del Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Porque ellos venían y robaban y hacían averías, muchos destrozos. Y entonces el ángel, dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo era Gedeón? ¿Sería eso cierto?
¿Sería eso cierto que Gedeón era esforzado y valiente? Si Gedeón tenía miedo también. Por eso es que él estaba sacudiendo el trigo para esconderlo y ponerlo en cuevas. Hermanos, nosotros en nuestra mentalidad somos los que limitamos a Dios. Aquellos que fueron enviados a revisar, a supervisar la tierra prometida, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? Mire, eran bastantes. Según Jueces en el Josué en el capítulo 2, dice que enviaron espías a ver la tierra como era. Y cuando ellos regresaron, dijeron, esa tierra es buena, pero ahí hay gigantes. Ahí hay gigantes, y esos gigantes, a la par de ellos, nosotros parecemos. ¿Cómo dijeron que se parecían? ¿Ah? Cucarachas, dice el hermano. Algo parecido. Langostas, dice literalmente. Como langostas, es decir, animales débiles. Débiles que usted una cucaracha la pisa con el zapato y casi no deja nada. Y los enemigos de esa tierra que ellos tenían que conquistar, no les habían dicho que ellos se parecían langostas, no les habían hablado. Ellos solo fueron y caminaron y vieron y todo. Y por cierto que sí, era tierra que fluía leche y miel porque había buen fruto, era productivo. Pero hermanos, ellos en su mentalidad se cerraron, ellos se limitaron y dijeron, parecemos langostas. Mire cómo es lo que pasa. Aquí a Gedeón le dijeron varón esforzado y valiente, pero él limitó su forma de pensar y entonces Gedeón respondió según el versículo 13, ¡ah, Señor mío! Miren una queja, ¡ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Quiénes eran los madianitas? ¿Quiénes eran los madianitas? Eran los enemigos, eso es cierto. ¿Quiénes eran los madianitas? Tan fácil, hermanos. ¿Quiénes son los guatemaltecos? Los de Guatemala. ¿Quiénes eran los madianitas? Mire, ya ve qué fácil. Los de Madián. Era un pueblo enemigo. Un pueblo enemigo. Entonces dice que ellos eran los que los fastidiaban y les robaban. Y ahora ellos están, pero muy molestos, enojados. Sin embargo, Dios no toma en cuenta la debilidad nuestra, como no tomó en cuenta la debilidad de Gedeón. Y le dijo, y mirándolo, dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién es el que nos ha llamado, mis hermanos? Dios, ¿verdad? Dios es el que nos ha llamado. Y dice que Dios no nos ha llamado para avergonzarnos. Dios no nos ha llamado para avergonzarnos, sino que nos ha llamado para que nosotros le demos a Él la gloria con lo que podamos hacer. Pero Él justificaba su debilidad diciendo que su familia era pobre, que su familia pues era muy débil, eran de las laderas de Guatemala. ¿Cuáles son las laderas de Guatemala?
los asentamientos. ¿Y cómo se le llaman a los que viven en las orillas de Guatemala? ¿Ah? ¿Cómo? Las áreas marginales. Usted no se sienta mal por vivir en una área marginal, porque aquí Gedeón dice que entonces respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Una excusa. Y yo el menor en la casa de mi padre. Pero dice que, ya hemos leído el Salmo 60:12, que en Dios haremos proezas. Pero nosotros nos limitamos y limitamos a Dios para que nos use. Porque entonces, por falta de fe, es que no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. No le hemos creído en su palabra, porque dice que Gedeón lo que hizo fue: bueno, si Dios me está llamando, si Dios está diciendo esto, pues yo quiero ver si esto es verdad. Y entonces Gedeón viene y pide. ¿Qué es lo que pide Gedeón? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que ha pedido usted? ¿O qué es lo que han pedido muchos? Si quieren, si dicen, si de veras Dios me está llamando, pues que Dios me dé una señal. Gedeón pidió una señal para ver si él era el que lo estaba llamando. Y entonces en el capítulo 7 dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Miren, a veces nosotros creemos que por los recursos que tenemos, que por el dinero que tenemos o por los estudios realizados, es que podemos hacer proezas. Pero no, Dios puede hacer grandes cosas, pero nosotros queremos señales. Gedeón pidió si Dios lo estaba llamando, quería él ver si ese vellón de lana, al ponerlo afuera, en un tiempo, al amanecer, amaneciera empapado, es decir, mojado, lleno de agua, y que se sacara un tazón, dice. Y así fue. Y le dice: Señor, no te enojes si después de esto ahora sea la inversa, que ese vellón de lana amanezca seco y todo alrededor amanezca mojado. Y Dios se lo concede. Dios se lo concede en su amor y en su misericordia. Muchas veces Dios permite lo que nosotros le pedimos. Pero Gedeón todavía estaba pensando en que cómo él iba a hacer eso de ir a salvar a un pueblo ante enemigos tan numerosos. Y por eso fue que le dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran entonces en total? 132,000. Eran el ejército que tenía Gedeón, al que le habían puesto a su servicio, a los que llamaron,
Pero entonces dijo Dios, estos van a creer que porque son buenos soldados, aunque Gedeón no era un guerrero. Gedeón no era un guerrero. Él era un joven que apenas aguantaba con las pesas de trigo. Sin embargo, entonces ahora aquí le quedan 10,000 nada más. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y ahí te los probaré. ¿Cuántos quieren ser probados? Ninguno. Saber qué va a decir el hermano después, por eso mejor yo no digo nada. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo. Irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo. El tal no irá. Se parece a la escritura que dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los llamados o de los escogidos? ¿Escogidos para buenos? Mire, aquí dice que era Dios el que estaba haciendo esto con Gedeón. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. 300 hombres. ¿Cómo es que tomamos agua nosotros cuando estamos en una fuente, en un pozo, en un río? ¿Cómo es que tomamos las aguas? Así, ¿verdad? Con las manos, para estar atentos. Y de esos dice que solo 300 fueron los que hicieron así. Y entonces, si fueron 300, entonces Jehová dijo, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Nada más 300 pasaron el examen. Nada más 300 fueron los aprobados. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Quiere decir que ellos estaban en cierto lugar, y luego los enemigos estaban en el valle, en la parte baja decimos. Ahí estaban los enemigos, y oiga esto que ocurre. Ahí estaban ellos esperando el momento en que iban a atacar. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Dios hace cosas para hacer hazañas. Y le dijeron a Gedeón, ahora desciende, baja, y llega hasta ahí donde están los enemigos. Y si tienes temor de descender, baja con Fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los pueblos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Eso se llama obediencia. Eso es atender el llamado de Dios. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Ellos estaban tan confiados porque eran más que los que tenía Gedeón.
Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Oiga esto que ocurre aquí. Cuando Gedeón llegó al campamento enemigo, un soldado le contaba a otro soldado, compañero de él, un sueño que había tenido. Le hubiera dicho, fíjate, le dijo, así decimos, ¿verdad? Fíjate que anoche yo tuve un sueño. Soñé que venía un pan que rodaba, como ellos estaban arriba, ¿verdad? Que rodaba y entonces llegó a nuestra tienda y la despedazó. Un soldado le cuenta a otro soldado compañero y le dice el otro soldado, le dice, esa no es otra cosa que la espada de Jehová. Mire cómo Dios puede usar a personas que aun cuando no vienen a la iglesia tal vez, aun cuando no colaboran para que el evangelio se extienda, pueden ser usados. Porque en la primera carta a los Corintios, que está después de la carta a los Romanos, ahí encontramos una escritura muy bonita. A mí me gusta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20. Busque usted en su Sagrada Escritura la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20. Oiga cómo dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, o sea, en Cristo Jesús, y en Él amén, por medio de nosotros, y oiga lo que sigue, para la gloria de Dios, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Quiere decir, mis hermanos, que para Dios hacer hazañas, ¿a quiénes quiere usar? A nosotros. Porque ¿qué dice el Salmo 60:12? En Dios haremos proezas. Y mire cómo aquí está diciendo la carta a los Corintios, porque todas las promesas, ¿qué promesas? ¿Qué promesas? Muchas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una bonita promesa. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice que es por medio de Jesucristo, pero usándonos a nosotros. Dios lo quiere usar a usted. Dios quiere usarnos a nosotros. Y entonces dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. De manera que aquí vemos a Dios usando a estos soldados. ¿Quiénes eran estos soldados? ¿Quiénes eran estos soldados? Enemigos de Israel. Eran enemigos de Gedeón. Pero los está usando, uno tuvo un sueño y el otro tuvo la interpretación. Y los madianitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus valles y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Volví a Jueces 7. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Mire cómo Dios puede hacer cosas, hazañas. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo campamento. Cuando Gedeón oyó esto,
cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿verdad que sí? Uno tuvo el sueño y otro tuvo la interpretación. Adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Es decir, Gedeón, hermanos, no titubeó, no dudó. Y ese es el problema nuestro. ¿Qué es lo que nos impide hacer hazañas? El miedo. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que nos impide? El temor. Dicho de otra manera, desconfianza. La desconfianza es sinónimo de inseguridad, es sinónimo de no tener valor, falta de valor. El valor es sinónimo de no tener fe, es sinónimo de a saber si cuando yo construya aquí el templo, la gente va a querer venir, a saber si los hermanos van a querer colaborar, a saber si la gente está de acuerdo en que se haga. ¿Eso qué es? Desconfianza, sinónimo de duda. Duda. La duda, mis hermanos, nos impide que nosotros demos un paso adelante. Pero aquí dice que ellos estaban creyendo. Gedeón, por lo menos dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, dice que adoró. Te alabo, Señor. Gracias, Señor, por confirmar esa palabra, confirmarla. Y entonces le dice a sus amigos: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. No tengan miedo, estemos listos, porque la guerra está ganada. Y repartiendo los 300 hombres en 300 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Imagínense, les dio cántaros, no les dio fusiles, no les dio armamento sofisticado como el que ahora conocemos, ¿no? En aquel tiempo les dijo: levántense porque la batalla está ganada. Y repartiendo los 300 hombres, oiga, aquellos 300 que llevaba, que le dejaron. El miércoles les hablé de hacer mucho con poco, hacer mucho con poco. Y uno de los ejemplos que vemos en las Sagradas Escrituras, cómo es que se pudo hacer bastante con poco, mis hermanos. En el caso de cuando se inicia el ministerio de Jesús, ¿cuántos eran los que le acompañaban? ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Eran 12 nada más. Y después se quedan nada más 3. Al pie de la cruz, 2 mujeres y un varón. Estaban ellos miedosos, temerosos, pero después de que el Espíritu de Dios se manifiesta allá, cuando ellos están 120 reunidos y ellos reciben esa unción, y aun cuando les dicen que ellos están borrachos, Pedro se levanta con valor y les dice: varones israelitas, estos no están borrachos, estos están llenos del Espíritu de Dios, la promesa de la que habló Joel. Así que les empieza a describir todas las maravillas que hizo Jesús, todas las hazañas. Y lo que ellos hicieron fue matarlo, crucificarlo, según el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y entonces, al llegar al versículo
37 dice que ellos se compungieron de corazón. Los enemigos, los que mataron a Jesús, se compungieron y ahora dijeron: señores, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos, arrepentíos. Ahora se tienen que arrepentir. Después fue que entonces reciben la unción del Espíritu de Dios y Pedro les habla. Por eso es que ahora ya les puede hablar, ya tiene valor. Y entonces dice que después de esa predicación, ¿cuántos se convirtieron? Según lo que les dije el miércoles, la predicación del miércoles, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000 se convirtieron, mis hermanos. O sea que esa es una hazaña. Y luego, después de la sanidad del cojo, según el capítulo 4, se convirtieron 4,000. 4,000, hermanos, y así iba creciendo el pueblo cristiano, iba creciendo el pueblo de Dios. Y ahora, mis hermanos, vemos que aquí dice que son 300 los que tienen. Anoche también les hablé de lo mucho que se puede hacer con pocos. Con poco. ¿Qué les hablé anoche? ¿De qué les hablé anoche? ¿Cuál fue el mensaje? Mire, 5 panes y 2 pececillos para alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. De manera que han de haber sido 15,000 cuando menos. 15,000. Se puede hacer mucho, mis hermanos. En Dios haremos proezas. Y ahora aquí vemos a Gedeón nada más con 300. Y esos 300 los reparten de 100 en 100. ¿Cuántos grupos eran entonces? 3 grupos de 100 en 100. Y les dijo, vuelvo a Jueces 7, 17. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Pablo dice en una de sus cartas: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cómo es que debe de ser el líder? Miedoso, temeroso, impuntual, informal. ¿Cómo debe de ser? Mire, estar lleno de ánimo, lleno de ánimo. Aquí Gedeón les dice: miradme a mí. Algunos dicen: míreme a los ojos, porque uno va a estar hablando y mirando para otro lado. Míreme a mí, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Oiga, ¿cuántos dan gloria a Dios? Así es como decimos, ¿verdad? Y entonces todos deberíamos decir: gloria a Dios. Aquí Gedeón le está diciendo: cuando yo toque la trompeta, ¿alguien me la alcanza, por favor? Pero con esa chispa que Gedeón quería que tuvieran los 300. Dice: yo tocaré la trompeta, dice. Corre, porque el tiempo transcurre. Mire, me imagino que Gedeón ha de haber tenido una trompeta como esta, que me la regalaron, que vino desde Israel. Y Gedeón dijo: cuando yo toque la trompeta, y la haber tocado así, mira. Y se le fue el aire a Gedeón. Y dijo: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que
que llevaba consigo, o que lo acompañaban, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Imagínense qué escándalo el que hubo. Qué escándalo el que hubo cuando sonaron la trompeta y quebraron los cántaros. ¿Cuántos cántaros quebraron? ¿Cuántas trompetas sonaron? 300. Y eso, mis hermanos, eso fue suficiente para llevar a cabo una hazaña. Llegaron pues, dice. Y entonces en el versículo 20 dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en las trompetas, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes. Oiga, hay que estar firmes también. No es nada más de un tiempo, no es nada más una temporada, sino hay que estar firmes. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. ¿Qué ejército? El enemigo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Oye, aquellos que les robaban el trigo, aquellos que los tenían amedrentados, ahora estaban huyendo. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betabara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betabara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Quiere decir, mis hermanos, que aquí encontramos una hazaña. Nada más con 300 hombres de los 132,000 que tenía Gedeón, le fueron quitando y quitando y quitando, hasta solo dejarle 300. Quiere decir, mis hermanos, que Dios puede usar instrumentos débiles como nosotros. Sí, Dios puede usar instrumentos débiles como nosotros para hacer grandes cosas, hacer maravillas. Y de eso nosotros deberíamos de estar bien sabidos, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Imagínense cómo fue que Dios usó la vara que Moisés tenía en su mano para hacer que el mar rojo se abriera y ellos pasaran caminando. ¿Cómo fue que Dios permitió que con esa vara tocar la roca y de ahí fluyera agua? Instrumentos débiles. Nosotros no debemos de pensar y decir, bueno, es que nosotros no podemos hacer eso. Claro que lo podemos hacer. Dios pudo usar la quijada de un asno. ¿Quién tuvo una quijada y con esa quijada mató 1,000 hombres?
Sansón. Fíjese cómo fue que Dios permitió esas 5 piedras que David tuvo, que fue y recogió en el arroyo, y solo usó una. Tomó 5 y de las más macizas, pero solo usó una para lanzársela al gigante Goliat, y con esa piedra hacerlo trizas, decimos. ¿Cómo fue que un puñado de harina y un poco de aceite fue suficiente para alimentar a Elías? ¿Cómo fue posible que solo un hombre llamado Elías matara a 450 profetas de Baal? Mire, Dios puede usar a personas débiles, instrumentos débiles, para hacer grandes cosas, a usar cosas pequeñas, según Zacarías 4:10. Zacarías 4:10 dice ahí esta escritura preciosa. Zacarías 4:10. Oiga cómo dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los que Jehová, que recorren toda la tierra. A veces nosotros, como pastores, como líderes, podríamos pensar y decir: pero qué lástima que los hermanos no quieran venir el día lunes y ponerse triste, ponerse decepcionado. A mí me gustaría predicar, diría alguien, pero en un estadio, en una iglesia muy grande. Pero no vamos a menospreciar que hayan pocos tampoco. No vamos a menospreciar, sino que debemos de pensar que si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Los recursos de Dios en sus manos son maravillosos. Y en Dios, mis hermanos, haremos proezas. En Dios haremos proezas, en Dios haremos grandes cosas, si tan solo le creemos, como se hizo con esos 5 panes y 2 pececillos para alimentar a tantos. Que Dios nos dé esa capacidad para poder decir: en Dios haremos proezas. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, de estar en un lugar donde, Señor, creemos que es cierto lo que dice tu palabra, que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, Señor, tú estás. Gracias, gracias, Señor, por todos aquellos que a través de las redes sociales escuchan esta palabra y ellos puedan decir: entonces yo también puedo hacer esas hazañas que Dios quiere que haga, que Dios quiere que vaya y que predique a todos los que están esperando un consejo de Dios. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. A ti te daremos la honra, a ti te daremos la gloria, a ti te daremos siempre, siempre la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.